Pues nuevamente, hermanos, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. El texto base de toda esta serie de la unidad del Espíritu es este que encontramos en Efesios capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Y vamos a leerlo nuevamente, hermanos, para recordar el sentido del por qué estamos viendo esta serie de mensajes. Dice la palabra del Señor así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando de una fe. Como lo hemos comentado en semanas anteriores, el Señor puso a su iglesia, hermanos, de una manera tan especial que hoy estamos unidos por la obra del Espíritu en un cuerpo, en un espíritu, en una misma esperanza, en un Señor, en una fe, en un bautismo y en Dios y en un Dios y Padre. Hermanos, necesitamos estar discerniendo cada uno de estos puntos para comprender mejor cuál es la naturaleza de la iglesia, para poder discernir, hermanos, a qué ha sido llamado usted, a qué he sido llamado yo, a qué hemos sido llamados juntos, hermanos, en nuestro Señor Jesús. Entonces, bien dice aquí Pablo en el versículo 1 que es para que nosotros andemos como es digno. Es decir, correspondiendo a la obra de Cristo, nuestras vidas tienen que tomar esta dirección. Andar como es digno de esa vocación a la que fuimos llamados. Con toda humildad, esta vocación tiene rasgos, hermanos. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor, para que podamos guardar esa unidad que nos ha traído el Espíritu de Dios, en ese vínculo de paz. Entonces, hermanos, hemos visto estos puntos: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, pero hoy vamos a hablar de una fe. Y para ello, entonces, necesitamos ir a diversos pasajes. Aquí tengo seleccionados algunos. Vamos a comenzar por este que está en Hebreos. Es imprescindible que nosotros veamos este texto, hermanos. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Entonces, lo primero que necesitamos es definir qué es la fe. Y ahorita vamos a ver cómo es que la fe es verdadera y cómo es que la fe aplica, hermanos, para la obra del Señor Jesús, la obra de Dios, la obra del Padre, la obra del Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Entonces, leamos esto que dice así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esta es la definición que la palabra misma nos da acerca de la fe. Pero ahora, hermanos, la palabra nos va a decir para qué ocupamos la fe, por qué Dios nos ha dotado de fe. Entonces, el versículo 2 nos lo va a aclarar, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Dios nos ha dado, hermanos, este medio de gracia, esta fe, para que nosotros alcancemos buen testimonio. Dios crea en nuestros corazones y por su gracia, con su Espíritu, nos da la fe al escuchar su palabra, de modo que nosotros tengamos la seguridad de lo que esperamos, de que estemos plenamente convencidos de las cosas, aunque no se vean. Y esta fe, hermanos, que Dios nos entrega, nos va a permitir alcanzar un buen testimonio. Entonces, Hebreos 11 nos va a enseñar el testimonio que por la fe alcanzaron personas que Dios usó. Están registradas aquí en la Biblia como testigos, como ejemplos a nosotros de que ellos creyeron, y entonces nosotros somos también llamados a creer, llamados a tener fe. Entonces, comencemos por el versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el versículo 3 va a comenzar por decirnos de qué naturaleza es la fe y cómo opera la fe. Entonces, vemos que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, va a traer fe. La fe está en función de lo que Dios habla. La fe está en función, hermanos, de que cuando Dios quiere crear algo, cuando Dios quiere hacer algo, ha pronunciado palabras, hermanos, que traen a vida, que traen a creación todo lo que Él quiere. De modo que entonces la fe, hermanos, esa convicción, esa seguridad, que es una certeza, hermanos, esta fe, hermanos, está en función de que nosotros creamos a lo que Dios ha dicho. Este es el punto central, hermanos, de este mensaje. La fe es creer lo que Dios ha dicho, creerle a Dios en otras palabras. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero muchos otros hermanos pueden decir, yo le creo a Dios, porque han estado, hermanos, en comunión con Él. Y Dios les ha permitido por la palabra tener fe, de modo que Dios se ha vuelto para ellos alguien confiable, alguien que cuando promete en su fidelidad cumple, hermanos, todo lo que Él ha prometido. La fe entonces descansa, hermanos, tiene certeza y tiene, hermanos, convicción de ser porque Dios es confiable. La fe, hermanos, es una seguridad porque Dios es fiel en cumplir lo que Él ha hablado. Hermanos, podemos tener esa convicción, es decir, estar convencidos porque Dios, hermanos, va a obrar según Él ha hablado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Entonces, no sé si lo estoy enredando, hermanos, pero quisiera que usted pudiera quedarse con esto, hermanos. Nuestra fe, hermanos, tiene un propósito, hallar un buen testimonio delante de Dios, a los ojos de Dios. Dios nos ha dado esta fe, hermanos, porque es la relación que nos une con Él, basada en su fidelidad, basada en que Él tiene poder, hermanos, para hacer todas las cosas por medio de su palabra. Por eso el versículo 3 dice, entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, hermanos, trae a vida, trae a creación, trae a realidad todo lo que habla con su palabra. Todo lo que expresa, todo lo que Él quiere, se ejecuta por medio de su palabra. Entonces, nuestra fe está en función de lo que Dios habla. Nuestra fe está en función de la palabra de Dios. Eso quiero que usted se quede, quiero que usted se guarde en su corazón. Nos la ha dado Dios para tener un buen testimonio delante de Él. Pero nos la da, hermanos, para que nosotros sepamos que hay un poder, hermanos, que obra creación, que obra vida, que obra realidad cuando Dios habla. Entonces, nuestra fe es la certeza, la seguridad de que esa palabra, hermanos, es poderosa, de que esa palabra se cumple. Nuestra fe, hermanos, es la convicción de que aun si las cosas no se ven, aun si las cosas parecen no estar, aun, hermanos, si las cosas no existen, si la palabra de Dios lo habla, hermanos, eso va a venir, eso va a ser real, eso, hermanos, va a llegar. Entonces, en este punto, hermanos, deseo que pongan atención porque la palabra de Dios nos va a estar delimitando qué es la fe y cuál es su campo de acción. La fe, hermanos, solamente está, hermanos, dada al ser humano para que conozca la obra de Cristo. La fe no está en función de otra cosa. La fe es única y exclusiva, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Dios ha creado fe. Dios nos ha entregado esa fe. Pero para que nosotros podamos venir
a relacionarnos con Él. La fe, hermanos, es exclusiva de nuestro Señor Jesús. Y entonces lo vamos a ver en el siguiente capítulo, Hebreos capítulo 12, versículo, hermanos, 2. Puestos los ojos en Jesús. Entonces vea eso. Nuestra fe solo está en función del Señor Jesucristo, de su obra, de lo que Él ha hecho y a dónde nos está llevando, hermanos. Porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, no puede llamarse fe cuando nosotros queremos creer en algo que no es el Evangelio. No puede llamarse fe, hermanos, si no está en función de la obra de Cristo. No puede verdaderamente ser fe, hermanos. No puede venir de Dios si no es, hermanos, para el Evangelio. Lo demás puede ser buenos deseos, buenas intenciones, buenas expectativas, un pensamiento positivo meramente, pero no puede ser llamada fe, porque la fe está en función de la palabra de Dios. La fe está en función de la obra de Cristo. Y yo deseo que eso se quede también usted, hermanos, que usted comprenda esto. No podemos llamar fe a otra cosa, sino aquello que nos lleva, hermanos, a tener la seguridad y la convicción del Evangelio, la seguridad y la convicción de la obra de Cristo, la seguridad y la convicción, hermanos, de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Todo lo demás, hermanos, le puede usted poner el nombre que desee, pero no es fe. La fe, hermanos, es exclusiva para la salvación, porque Dios nos la entregó, como dice aquí el versículo 2, para que alcancemos por medio de ella un buen testimonio delante de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Amén. Entonces, miren, ahora les quiero mostrar, vamos a regresar aquí a Hebreos más al ratito. Pero miren, quiero mostrarles lo que dice la carta a Judas, hermanos, de Judas a la iglesia. Miren, es una carta universal, pero vean lo que dice el versículo 3. Judas tiene un plan inicial, pero después, hermanos, Dios lo mueve a hacer otra cosa a través de esta carta. Veamos lo que dice Judas capítulo 1, versículo 3. Es una carta de un solo capítulo. Veamos lo que dice en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vea, la palabra de Dios nos dice que la fe le es dada a quienes, a los santos. Y la palabra de Dios por medio de este discípulo, por medio de Judas, nos enseña, hermanos, una, que la fe es algo, hermanos, común a nuestra salvación. Nuestra fe, hermanos, está, hermanos, incluida o contemplada, hermanos, solo porque Dios nos ha dado salvación. Y la fe ha sido el vehículo por el cual nosotros alcanzamos esa salvación. De modo que somos exhortados a contender ardientemente por esa fe. Esa fe, hermanos, que le es dada exclusivamente a los santos. No se le da fe, hermanos, a los impíos. No se le da fe, hermanos, a aquellos que andan, hermanos, eh, en su concupiscencia. Dios primero, en su misericordia, regenera a esas personas para que se arrepientan y por medio de la palabra puedan entonces tener fe. Pero la fe, hermanos, no es dada, hermanos, a los incrédulos. De hecho, es una contraposición. Es incrédulo, no puede creer. Es incrédulo, no tiene fe. La fe es exclusiva de los santos, hermanos.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Entonces, deseo, hermanos, que con esto podamos ir teniendo más claridad acerca de nuestra fe. Ya vimos que la fe es exclusiva del Señor Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la misma. Nos la dio Dios para alcanzar un buen testimonio. ¿Qué es? Seguridad, certeza, estar convencidos, porque está en función de que Dios es fiel para cumplir lo que dice, porque hay un poder que obra en su palabra, hermanos. Entonces ahora vemos aquí en Judas que la fe le fue dada a los santos, hermanos. La fe es propia del pueblo de Dios. La fe es algo que Dios le entregó solo a su iglesia. Para que una persona pueda tener fe, hermanos, primero, hermanos, primero, Dios le tiene que permitir el arrepentimiento. Dios está regenerando a esa persona, despertándola, inquietando su corazón para que se vuelva de su mal camino, para que haga una pausa en esa vida desenfrenada, vana, hermanos, contraria a Dios, y entonces en su misericordia, entonces en su gracia, hermanos, Dios le permite creer a la palabra. Entonces, por favor, hermanos, anote eso. La fe es dada a los santos. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a contender ardientemente por esa fe. Esa fe, hermanos, está en función de nuestra salvación. No puede ser de nadie más. Dios la entregó a sus hijos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Entonces, ahora vea lo que tenemos de parte de la carta a los romanos. Y es esto que hablábamos. Mm. Vamos al versículo 17, que es un versículo muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, hermanos. Ya vimos en Hebreos 11:3, ¿por qué? Porque el universo mismo fue constituido por la palabra de Dios. Lo que Dios, hermanos, quiere traer a vida, a creación, lo habla. Su palabra va y ejecuta todo lo que Él quiere y no regresa vacía. Eso lo dice Isaías 55:11, hermanos. Dios trae, hermanos, a vida, trae a creación todo lo que Él quiere y lo habla y eso sucede, eso se ejecuta. Entonces, nuestra fe está en función de lo que Dios habla. Por eso la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? Pues de lo que Dios habla, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces, no puede haber fe fuera de la palabra de Dios, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, hermano. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vea, recapitulemos un poquito. La fe, hermanos, es exclusiva de nuestro Señor Jesucristo porque es su autor y su consumador. La fe, hermanos, está en función de la palabra de Dios y la fe es solamente dada a los santos. Yo deseo que ustedes tomen eso, hermanos, para que entonces nuestro conocimiento y entendimiento de la fe, hermanos, se vaya perfeccionando. Dios nos permita hallar gracia en este mensaje y se vaya clarificando cada vez más qué es la fe y cómo funciona. Bueno, la fe entonces es la seguridad, la certeza, la convicción de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, lo que Él ha hablado. Y Dios nos la dio para que nosotros tengamos un buen testimonio delante de Él. Seamos salvos por creerle a Dios. Bien, hermanos, continuemos entonces. Vean entonces, hermanos, ahora lo que el apóstol Pablo nos va a decir más adelante aquí en esta misma carta. Ya vimos aquí este versículo. La fe viene porque escuchamos la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, de verdad nos ha puesto fe, ha derramado fe en cada uno de nosotros. Miren, Romanos capítulo 12 dice así, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Pero ahora vean esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si bien Pablo, hermanos, ya va a comenzar en este punto de la carta a los romanos a dar instrucciones, a dar mandamientos, a que la iglesia ponga por práctica la palabra, hermanos, hace una anotación maravillosa, hermanos, claramente inspirado por el Espíritu de Dios, para que nosotros podamos entender que Dios nos ha repartido fe. Una medida de fe nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Es la parte final de este versículo. Dios nos ha dado una medida de fe. A Dios le plació, hermanos, poner esa fe en nosotros. Entonces, vea, si la fe es por el oír de la palabra de Dios, cuando Dios nos permite creer, cuando Dios nos permite, hermanos, su gracia para entender el mensaje, su gracia, hermanos, para que nuestra confianza se traslade de cualquier otro lugar y se venga a posar en la obra de Cristo, hermanos, es porque Dios nos ha dado una medida de fe. Hay en nuestros corazones una medida de fe y Dios la ha repartido. Entonces, esta obra, hermanos, podemos seguir viendo que es completamente de Dios. Que tengamos fe, que hayamos creído a la palabra cuando la escuchamos, hermanos, sigue siendo una obra que Dios hizo. No hemos cooperado en ello. Más bien somos receptores, somos beneficiarios, somos bendecidos porque Dios nos permitió creer, dotándonos de una medida de fe. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, amén. Amén. Mm. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Esa medida de fe, ese don de fe que nos ha dado el Señor, hermanos, también, también es muy útil en nuestro caminar con el Señor. Podemos ver nosotros en Hebreos, ese versículo muy famoso, que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que aquel que está buscando a Dios tiene que creer que le hay, o sea, tiene que creer que Dios está ahí, que Dios vive, hermanos. Y no solo eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, ¿por qué es útil la fe para nosotros? Vea lo que dice el apóstol Juan en su primer carta, hermanos. El capítulo final, que es el capítulo 5, vea, hermanos, cómo dice lo siguiente desde el versículo 1. Aquí le destaqué el 4, pero vamos a leer desde el 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos o pesados, ¿sí? O difíciles de llevar. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, la fe que el Señor nos permite tener, la fe que Él ha depositado en nuestros corazones, la fe que es por escuchar su palabra, por creerle a Él, hermanos, específicamente es porque nos lleva a creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. De modo que ahora cuando nosotros creemos esto, nosotros podemos guardar sus mandamientos. Nosotros demostramos este amor a Dios guardando sus mandamientos. De hecho, Jesús, hermanos, nuestro Señor,
En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice eso. Si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, ¿cómo vamos a poder guardar algo que no creemos? ¿Cómo Dios, hermanos, de verdad en su sabiduría nos ha dicho esto? Si tú me amas, si tú verdaderamente me amas, guarda mis mandamientos. Pero hermanos, de verdad es muy profundo porque está en función de que tengamos fe verdadera. Si creemos a los mandamientos del Señor, en amor a Él, en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a buscar guardarlos. Pero específicamente, hermanos, la palabra nos lleva a creer esto, que Jesús es el Cristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe cuál es? Creemos que Jesús es el Cristo, hermano. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Me siguen hasta aquí? Amén. Amén. Ahora, en este peregrinar que nosotros tenemos llamado vida, en este mundo, vamos a ser probados. Y es lo que nos dice el apóstol Pedro, hermanos, también en su primer carta. Vean, hermanos. Bendito el Dios y Padre, es el capítulo 1, versículo 3, hermanos. Primer carta del apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que nosotros también un día vamos a ser resucitados. Nuestra esperanza a la que Dios nos llamó es ser resucitados de la misma manera que el Señor fue levantado de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna, hermanos. Hermanos, esa vida es incorruptible. Está, hermanos, de verdad pura, está incontaminada. No se, hermanos, no se echa a perder, no se acaba, no perece, hermanos, porque es inmarcesible y está reservada para nosotros en los cielos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, Dios nos reúne con Él por medio de la fe, hermanos, para que tengamos de verdad esta esperanza. Un día voy a resucitar para estar con mi Señor. Un día voy a recibir esa herencia que es la vida eterna y estar por siempre en su presencia. La fe, hermanos, me encamina a este propósito eterno de Dios. Ser resucitado y recibir vida eterna. Esta fe, hermanos, que está reservada, digo, esta herencia que está reservada para nosotros, hermanos, la podemos recibir porque Dios nos guardó mediante la fe. La fe nos va a estar conduciendo a esto, a ser resucitados y a recibir vida eterna, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, nuestra salvación, que es una realidad hoy, hermanos, por fe, en ese tiempo, en ese día, hermanos, será una realidad también, pero hermanos, será consumada, será un hecho consumado. Ya no será, hermanos, en función de la fe nos va a llevar a eso, pero ese momento va a ser completa realidad. Hoy nosotros somos salvos por fe, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él hizo. Pero ese día, hermanos, la fe nos va a terminar de llevar, hermanos, a ese punto de ser resucitados y recibir la vida eterna. Hemos alcanzado la salvación, dice aquí el Señor. Porque para Dios esto ya es una obra consumada. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Si tenemos claro, hermanos, esto nosotros nos vamos a alegrar. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Hermanos, si nosotros tenemos nuestra confianza, nuestra seguridad de que un día vamos a resucitar, un día vamos a recibir vida eterna, de verdad lo que este mundo le sucede o haga nos es poco. Porque aunque seamos afligidos en diversas pruebas, nosotros tenemos un gozo que supera estas cosas. Porque hemos visto el fin de todo. Vamos a ser resucitados, vamos a recibir vida eterna. Dios nos encaminó a eso mediante la fe. Nuestra salvación, hermanos, será una obra consumada. Pero nuestra fe, hermanos, dice el versículo 7, que será sometida, hermanos, a prueba. La fe, hermanos, es considerada por Dios mucho más preciosa que el oro. Y dice aquí, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Aunque el oro es algo que perece, hermanos, es algo que se va a quedar, hermanos, en este mundo, es afinado, es perfeccionado, es purificado a través de altas temperaturas, a través de fuego, hermanos. De la misma manera, nuestra fe, hermanos, a través de las pruebas, va a ser perfeccionada para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en ese día glorioso, cuando el Señor venga, entonces los muertos en Cristo resuciten y las personas que sigan vivas o que sigamos vivos, no sabemos cuándo va a venir el Señor, hay que estar velando. Hermanos, seamos llevados al aire para ser transformados y recibirle. Hermanos, ahí, ahí será el punto donde lo que hoy la fe ha obrado, esta realidad de salvación, esta gracia en la que estamos firmes, hermanos, sea una completa realidad, resucitados en el Señor para recibir vida eterna, transformados, hermanos, con un cuerpo glorioso en semejanza de la gloria del Señor. Ya no, hermanos, en este cuerpo de humillación, sino revestidos de nuestra habitación celestial, como dice Pablo en 2 de Corintios. Ya no, hermanos, con rasgos del pecado, todavía tocados en nuestra naturaleza. Hermanos, no. El pecado habrá desaparecido para siempre y solamente será una memoria de la salvación que Dios nos ha dado. Es nuestra fe probada, hermanos, en diversas circunstancias, pero Dios nos ha dado el final de las cosas. Nuestra fe nos encamina a esa resurrección, a esa vida eterna. Vamos bien, hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Amén, hermanos. Entonces, permítanme regresar a Hebreos, hermanos. Dijimos que íbamos a regresar a Hebreos, ¿cierto? Entonces, permítanme regresar a Hebreos. Desde el versículo 4, hermanos, en adelante, tenemos una larga lista de hombres y mujeres que la palabra de Dios registra que Dios obró en sus vidas. Yo le preguntaba recientemente a unos hermanos, hermanos, díganme ustedes, en el Antiguo Testamento, ¿había solo ley o había una gracia de salvación? Básicamente esa era la pregunta, ¿no? Y entonces los hermanos me decían que, bueno, que la salvación era por la ley, ¿no? Pero, hermanos, siempre la salvación de Dios, el alcanzar un buen testimonio delante de sus ojos, ha sido siempre en función de fe. Entonces, ¿dónde lo podemos corroborar? En todo este capítulo, hermanos. Por la fe, no por obras, hermanos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de qué, de que era justo. Hermanos, aquí vemos cómo Abel alcanza un buen testimonio de que es justo por la fe, por la fe. Entonces, si seguimos viendo este capítulo 11, vamos a darnos cuenta, hermanos, que la fe siempre ha obrado y Dios ha puesto la fe para nuestra salvación. Y estamos, hermanos, de verdad, yendo a un tiempo súper atrás, ¿no? En la historia de la humanidad.
Estamos hablando de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Vean esto, Dios aprobó esto, hermanos, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. La fe de Abel, aunque él murió, su fe sigue hablando, hermanos. Su fe sigue testificando que él era justo. Y Dios aprobó esto, hermanos. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Entonces, en los minutitos que nos quedan, vamos a seguir viendo aquí algunos ejemplos, hermanos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vea eso, hermanos. Es que este es el común denominador. La fe nos ha sido dada para alcanzar un buen testimonio delante de Dios. Abel lo tuvo y Enoc también. Tuvieron buen testimonio. Aquí Enoc específicamente un testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es el versículo que les refería hace unos minutos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora va a hablar de Noé. Por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, de verdad Dios está obrando justicia por medio de la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y vean eso. Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham le creyó a Dios, por eso le fue contado por justicia. Por eso, hermanos, Dios lo consideró justo. Le creyó a él. Por la fe habitó como extranjero en la perdón, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, hermanos, que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, hermanos, esto tiene que ser nuestro descanso. Creerle a Dios porque Él es fiel cuando ha prometido algo. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto está hablando, hermanos, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Toda su descendencia es innumerable, hermanos, es incontable. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hermanos, Dios nos permita entender que en medio de su plan para nuestras vidas, la fe es la que nos va a sostener. La fe es la que nos está encaminando, hermanos, como veíamos en la carta de Pedro, a esa resurrección, a esa vida eterna. La fe es un salvavidas, nos va a mantener a flote, hermanos. La fe, hermanos, de verdad, nos pone, hermanos, en la relación correcta con Dios. Él es Dios, Él es fiel. Por gracia nos ha tomado, nos ha escogido. Mi manera de interactuar con Él es por medio de la fe, es creyendo lo que Él ha hecho por mí. Nos entregó a Cristo para sustituirnos en esa cruz. Nos entregó a Cristo para que Él pagara por nuestro pecado, quitara el enojo, pagara la ofensa. Nos dio a Cristo, hermanos,
para enseñarnos que hay una vida más allá de este plano físico, una vida en su presencia, restituyendo así su plan original, hermanos, que es tener al hombre en su presencia, donde recibe vida, donde el hombre verdaderamente es pleno. Allá vamos, pero es la fe, hermanos, la que nos lleva a esto. La fe nos pone en la relación correcta con Dios. La fe que es exclusiva, hermanos, de la obra de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesús. La fe que es exclusiva, hermanos, de los santos. La fe que es exclusiva para alcanzar buen testimonio. Entonces, hermanos, deseo que podamos ver que la fe tiene matices y tiene rasgos muy específicos. Tiene características especiales. Y entonces, en nuestros corazones, en nuestras mentes, deje de ser algo ambiguo para convertirse en algo concreto. La fe es ese camino que nos lleva al Señor, hermano. Entonces, para cerrar, vamos a regresar al texto de Efesios, hermano. Y ahora, yo le quiero, hermanos, pedir que ponga atención en esto. Dice, hermanos, la palabra que Él ha dado los diferentes ministerios. ¿Mm? Nuestra fe está, hermanos, puesta sobre el fundamento, sobre, hermanos, sobre la base de todo, nuestro Señor Jesucristo. De Él, hermanos, hubo profecías, y ese fue el ministerio de los profetas. Hubo un testimonio que ratificó esas profecías, ese es el ministerio de los apóstoles. Y ahora, hermanos, sobre esto, Dios está construyendo la iglesia. Entonces, nos ha dado evangelistas, nos ha dado pastores y nos ha dado maestros, con la finalidad de perfeccionar a los santos, hermanos, para la obra del ministerio. Aquí está, Efesios capítulo 4. Para edificar, hermanos, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, respecto de la fe, dice lo siguiente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vean cómo la fe va a funcionar en esto, hermanos. Si Dios ha permitido que la iglesia, que es su cuerpo espiritual, sea perfeccionada por los ministerios que Él mismo ha dado, tiene una finalidad eso, hermanos. Que nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Pero también de qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Fe, unidad de fe y unidad de conocimiento, hermanos. Para que nosotros experimentemos esa plenitud, hermanos, en Cristo. Para que nosotros, hermanos, seamos perfeccionados y seamos semejantes a Él. Para que nuestras vidas, hermanos, sean transformadas de tal forma que nos parezcamos a Él. Dios quiere que tengamos unidad en la fe y en el conocer a Cristo. Y Dios está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Necesitamos, hermanos, creer correctamente, creer de manera congruente en las escrituras, creer, hermanos, de la misma manera. Pero esto está en función del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros, hermanos, desconocemos, se, se puede entender que creamos de una manera diferente. Cuando nosotros malinterpretamos, entonces se puede creer que creemos en una manera diferente. Pero cuando nosotros tenemos un conocimiento profundo y amplio de quién es el Hijo de Dios, lo natural, hermanos, es que tengamos unidad en la fe, que creemos de manera certera, de que creemos, hermanos, de manera específica, que creemos de manera clara y de que creemos, hermanos, concordante a la palabra de Dios.
De esa manera, hermanos, Dios va a poner en nosotros esta plenitud, hermanos, de Cristo en cada uno de nosotros. Experimentando, hermanos, que somos transformados. Mi hermanos, es deseo de Dios que alcancemos esta unidad de fe y este conocimiento de Cristo. Entonces, hasta aquí la palabra de Dios. Deseo, hermanos, que haya sido de bendición para ustedes y que la fe se vaya clarificando en cada uno de nuestros corazones. Se vaya, hermanos, delimitando y podamos entonces entenderla mejor. Y que en función de lo que está, hermanos, que es para alcanzar un buen testimonio, y que es, hermanos, específicamente estar ciertos, estar seguros, estar convencidos de que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, nosotros caminemos con toda certeza en su plan. Que nosotros tengamos, hermanos, por cierto, que esto que Dios nos ha dado, hermanos, tiene el mejor rumbo, tiene la mejor llegada, vamos al mejor puerto, hermanos. Dios obra en nuestros corazones dándonos gracia para que podamos entonces conocer cada día mejor a Cristo y creamos de una manera más correcta, más exacta. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta aquí la palabra de hoy y deseo saber si alguien tiene forum que nos lo pueda compartir. Los escuchamos, hermanos.